Capítulo 19. La estación de aceite de Dios. Permanecí en el campo de trabajo de la prisión de Dan durante 19 meses, además de los 5 meses que pasé en el centro de detención después de mi arresto. Me habían sentenciado a 3 años, pero gracias a mi buen comportamiento me soltaron a los 2. Aquellos años pasaron volando. A Delin le informaron de mi liberación y de inmediato fue a la prisión a recogerme. Cuando todos los procedimientos estaban ya terminados y estábamos a punto de salir de la oficina de administración, llegó una llamada telefónica. Me ordenaban presentarme para una entrevista con el presidente del comité político. Nos sorprendió mucho y no sabíamos qué significaba aquel repentino cambio. Temí que algo hubiera sucedido en la iglesia y que enfrentaría nuevos problemas. Le dije a mi esposa que se fuera enseguida y que se llevara mis pertenencias, incluidas las notas que había escrito durante mis tiempos devocionales en los últimos 2 años. Cuando entré en la oficina del presidente del comité político, vi que varios altos jefes del BSP me estaban esperando. Me pidieron que me sentara. Jun, hace unos días cuando visité el buró provincial, me preguntaron específicamente por tu caso. Me dijo el presidente. Querían saber si habías cambiado de conducta y les dije que te habías portado muy bien durante estos 2 años y que habías sido un preso modelo. Se alegraron mucho al escuchar estas buenas noticias. Quiero darles las gracias a ustedes y a toda la administración por haber cuidado de mí durante estos 2 años, respondí. Muy bien, Jun, ahora eres libre para marcharte, me dijeron, entregándome mis documentos de libertad. Salí de la prisión el 25 de mayo de 1993. Delin aún me esperaba en la puerta. Durante todo el viaje de regreso a casa no dejamos de dar gracias a Dios por su misericordia. Cuando llegamos, lo primero que hicimos fue dar gracias al Señor junto a mi madre. Sabía cuánto había sufrido ella y cómo había llevado sobre sus hombros tantas preocupaciones por mí. Había orado sin cesar todos los días. Cantamos un himno, luego mi amada esposa y yo oramos juntos. Nuestros 2 hijos estaban profundamente dormidos y no quisimos despertarlos. Entré a su cuarto y me quedé observando sus bellos rostros. Me hacía inmensamente feliz pensar que ahora podría sentarlos en mis rodillas y acariciarlos, en vez de verlo a través de barrotes de hierro con un guardia escuchando cada palabra. Era tiempo de la cosecha en los campos. Pero en nuestros corazones anhelábamos otra cosecha aún más abundante y eterna para el Señor, una cosecha de almas. Nos acostamos descansando en el consuelo y en el gozo del Señor. Al día siguiente enfrentábamos un nuevo reto. El Señor nos dijo a Delin y a mí que dejáramos todo, subiéramos a un monte cercano a nuestro pueblo y buscáramos su dirección para nuestras vidas. Delin sugirió que la preparación de líderes y jóvenes era la necesidad más urgente de la iglesia en China. Estaba de acuerdo con ella. Al mismo tiempo sabía que había muchas invitaciones y mucho trabajo esperándome. Apenas unos días después de mi salida de prisión, un líder de iglesias en casa ya había planeado reuniones para mí. Otro hermano me invitaba a viajar con él para fortalecer iglesias en varias provincias. Otro iniciaba una escuela de discipulado y quería que le ayudara. Sin embargo, había aprendido de mi error anterior. Dije no a todas estas solicitudes y esperé con mi esposa para recibir una palabra del Señor. Tras una semana de ayuno y oración, escuché al Espíritu Santo decir claramente, estación de aceite. Entonces me habló, cuando mi pueblo regrese a mí, necesitarán aceite para que sus lámparas ardan. El aceite del Espíritu Santo es la necesidad más grande de esta generación. Me mostró que había muchos vasos vacíos en China, pero no suficientes portadores del aceite divino para llenarlos. No quería que volviéramos a sobrecargarnos de tarea, sino que nos usara para encender las llamas de otros muchos siervos de Dios para que sirvieran con fidelidad al cuerpo de Cristo. Nos reunimos con los ancianos y líderes de nuestra iglesia. Ellos también habían estado orando por dirección. Antes de que yo mencionara la visión de la estación de aceite, el hermano Fu me dijo entre lágrimas, oro por la iglesia de 3 a 4 horas al día, pero tengo muy poco conocimiento bíblico. No sé leer, solo recuerdo unos pocos pasajes. Conozco muchos pastores que
junto con sus hijos, han perdido su primer amor por Jesús y han vuelto al mundo. Hermano Jung, ahora que has regresado, podrías reunir a la nueva generación y enseñarles a seguir al Señor. La hermana Shane añadió: mientras tú y el hermano Xuan estuvieron en prisión estos 2 años, nuestra iglesia quedó como huérfana, sin dirección. Solo unas pocas personas siguen asistiendo a nuestras reuniones. Los predicadores no saben qué enseñar. Algunos colaboradores han tenido que dejar el ministerio para conseguir trabajo y pagar las multas de la policía. Todos llorábamos. Comprendí que Dios realmente nos estaba llamando a comenzar un centro de capacitación, una estación de aceite. Sin buena preparación, la luz de Dios se iría apagando poco a poco en nuestro medio. Y les expliqué la visión. Al principio no entendieron. La mayoría eran campesinos sencillos. Tras un largo silencio, el hermano Fu preguntó: ¿una estación de aceite? Vamos a abrir un negocio. Tenemos muy poco dinero. Ahora es tiempo de cosecha. Deberíamos usar lo poco que tenemos para ayudar a los huérfanos y a las viudas. ¿Cómo podríamos abrir una estación de aceite? Lo que quiero es abrir una estación de aceite del Espíritu Santo, les dije sonriendo. Entonces comprendieron. Después de orar, elegimos a 30 jóvenes, todos creyentes, para recibir 2 meses de capacitación en la primera estación de aceite. Todo se llevó a cabo dentro de una cueva en la cima de una montaña. Hasta entonces nuestra iglesia había visto muchos milagros y conversiones, pero era la primera vez que implementábamos una formación seria para enviar obreros a los campos. Llamamos a la estación de aceite Centro de Capacitación Profeta Samuel. Durante el entrenamiento, cada estudiante debía leer todo el Nuevo Testamento y memorizar un capítulo por día. Al mes, la mayoría podía recitar completo el Evangelio de Mateo. Vivíamos todos juntos en la cueva. Antes, entre nosotros había choques de personalidad, actitudes impropias y celos, pero ahora viviendo juntos aprendimos a orar y a amarnos de verdad. El 80% no sabía orar en público, pero a las pocas semanas todos podían hacerlo y sentían una profunda carga por las almas perdidas. Cada mañana nos despertábamos a las 4:30. A las 5 estábamos adorando al Señor, luego orábamos 2 horas por todos los colaboradores en el campo. A las 8 comenzaba la primera clase. Comíamos 2 veces al día, a las 10 a.m. y a las 5 p.m. Los estudiantes servían turnándose en cocina, limpieza y otras áreas. Día tras día veíamos cómo Dios derramaba sus bendiciones sobre nosotros. El 5 de enero de 1994 me tocó dar gracias por el desayuno. Noté que la comida era la mitad de lo habitual y Delin me dijo: no nos quedan más fideos ni verduras. Ella y la hermana Ana propusieron terminar la capacitación ese mismo día y enviar a los estudiantes a casa. No estuve de acuerdo. Si terminamos solo porque no tenemos comida, dije, estos soldados no estarán bien equipados cuando entren en batalla. Debemos orar con fe y esperar al Señor. Él proveerá. Esa noche, cuando los estudiantes se fueron a descansar, varios líderes y yo nos arrodillamos y oramos. El Señor nos mostró que nuestra prioridad debía ser enviar obreros a los lugares más pobres, donde la gente no había oído hablar de Jesús. Cuando lo compartimos con los estudiantes, todos se ofrecieron como sacrificio vivo para el servicio del Señor. Poco después empezaron a llegar cartas de todas partes del país, creyentes de regiones remotas. Nos rogaban que fuéramos a ayudarlos. Aquellos jóvenes llenos del aceite de Dios fueron recibidos en toda China, se convirtieron en verdaderos guerreros del Evangelio. El 16 de enero, los ancianos de la iglesia impusieron las manos sobre ellos y los enviaron a los campos. Se extendieron desde nuestra iglesia a toda China. Nuestro gran desafío era que no teníamos dinero para sostener a los nuevos obreros. Cuando regresé a casa después de la capacitación, me esperaba una carta certificada de un hermano que me pedía comunicarse conmigo cuanto antes. No contábamos con servicio telefónico en nuestro pueblo, así que viajé al pueblo más cercano para hacer una llamada desde una tienda. Me sorprendió escuchar a un estadounidense responder. Estaba muy entusiasmado por saber de mí. Su chino no era muy bueno, pero entendí claramente que quería venir y verme. Planeamos encontrarnos en la ciudad de Shenzhou la tarde siguiente.
pero algo pasó y se cortó la comunicación. No pudimos terminar la llamada. Visité varios hoteles buscándolos, pero no estaba en ninguno. Regresé a casa desilusionado. Más tarde supe que se había alojado en un pequeño hotel y pasó todo el día lamentando haberse perdido la oportunidad de verme. Sin embargo, no se dio por vencido y volvió a enviarme una carta a mi dirección. Hice una vez más el largo viaje de Shenzhou y esta vez sí nos vimos. Después de saludarnos me dijo: el Señor me dijo con claridad que me entrevistara con usted y que le entregara una ofrenda para sostener a sus obreros. Me dio un sobre lleno de dinero. Regresé a casa con el corazón estallando de alegría. Le conté a los hermanos lo sucedido y nos llenamos de gozo al ver cómo el Señor había provisto para las necesidades de nuestros obreros. Todos nos arrodillamos y dimos gracias al Señor por la provisión, aunque aquel dinero terminaría por acabarse. El incidente fortaleció nuestra fe para confiar en Él de cara al futuro. En ese tiempo muchas iglesias en casa, en el sur de Henan y de Anhui, empezaron a despertar para el Señor. El grupo de Shang Rongliang inició el movimiento del mes del Evangelio entre Navidad y el Año Nuevo Lunar. Cada miembro de la iglesia debía guiar al menos a 3 personas a Cristo. El nivel para los líderes era aún mayor, tenían que llevar al Señor al menos a 5 personas en el mismo período. De esta manera el Evangelio se extendió con rapidez y las iglesias en casa experimentaron un tremendo crecimiento. Tras la primera iniciativa del mes del Evangelio, se bautizaron 13,000 nuevos creyentes. A estos nuevos cristianos se les capacitaba y desafiaba para participar en el programa del mes del Evangelio del año siguiente. Al final, solo 2 años después de iniciar con esto, se habían bautizado 123,000 personas. Los años siguientes trajeron un crecimiento espectacular. Fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de mantener control. El mes del Evangelio continúa hasta la fecha y ha contribuido decisivamente a la gran multiplicación de las iglesias en casa de toda China. Cada vez eran más los obreros que deseaban venir y formarse en el Centro de Capacitación Profeta Samuel, lo que facilitó el envío de nuevos equipos a los campos. Muchos de los obreros de las primeras promociones regresaban a la cueva en el monte para dar testimonio de cómo Dios les había ayudado en sus ministerios. Sus relatos nos animaban y fortalecían. En ese tiempo, Delin y yo nos esforzamos por unir a las iglesias en casa de China para el trabajo misionero. Viajábamos por todo el país capacitando a las iglesias para que enviaran obreros como evangelistas y misioneros pioneros. Animábamos cada comunidad a comenzar sus propios centros de capacitación. La visión se extendió rápidamente al ver el crecimiento que traía para la obra del reino de Dios. Pronto se enviaron cientos de obreros. En uno de nuestros viajes visitamos a una hermana anciana en Wenzhou que tuvo un mensaje especial solo para mí. Me amonestó con cariño: Jung, no deberías amar solo al Señor a partir de ahora, debes también amar y estar con tu esposa. Esa palabra me caló hondo. Reconocí, desde que nos casamos no he podido pasar mucho tiempo con mi esposa. He estado en la cárcel o huyendo durante 10 años. A partir de este momento voy a cambiar de forma de pensar. Pondré a Dios primero y a mi familia en segundo lugar. Viajaremos juntos a los campos de trabajo, creciendo juntos en el ministerio para el Señor. Creo que mi segundo encarcelamiento fue un momento crucial para mi matrimonio. El Señor me advirtió que si no me arrepentía y cambiaba mis prioridades, perdería a mi familia. Cambié y nunca lo he lamentado. Aunque muchos otros líderes de las iglesias en casa no estuvieron de acuerdo con mi postura, algunos creen que la obra del Señor debe ser prioritaria por encima de la familia. Yo empecé a poner mi amor por Dios en primer lugar, el amor por mi familia en segundo y el amor por el ministerio en tercer lugar. Poco después de mi salida de la prisión me invitaron a hablar ante un grupo de líderes de las iglesias en casa. Les hablé de la importancia de poner a las familias por encima del ministerio. Hablé con el corazón abierto y vi lágrimas brotar de los ojos de muchos. Necesitaban oír ese mensaje. Cuando terminé, aplaudieron y siguieron llorando. Les conté mis experiencias y también los testimonios de hermanos y hermanas de China, que habían perdido a sus familias porque habían priorizado viajar y predicar por encima de su propia carne y sangre.
Les enseñé que la iglesia no debe caer en la trampa del faraón, quien intentó convencer a Moisés y a Aarón de dejar a sus mujeres e hijos en Egipto, mientras los hombres iban a adorar al Señor. Animé a los líderes a incluir a sus familias en el ministerio e incluso a llevar a sus esposas e hijos con ellos cuando fuera posible. Señalé que los apóstoles también enfrentaron un dilema parecido, lo que motivó que Pablo preguntara: ¿no tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? El líder de esa asociación de iglesias en casa no estuvo de acuerdo conmigo. Tras mi intervención, me reprendió en privado. Jung, no puedo creer que hayas usado esta oportunidad para enseñar un mensaje así. ¿Estás tratando de destruir a mis líderes? No me sorprendió que tantos matrimonios y familias de los líderes de ese grupo anduvieran en confusión. Muchos tienen éxito en sus ministerios, mientras que sus familias se deshacen. El movimiento de las iglesias en casa en China ha mostrado grandes fortalezas, pero también debilidades profundas en este aspecto. A continuación recibimos una invitación para visitar la pintoresca ciudad de Guilin. Después de exponer nuestra visión a los líderes locales, me presentaron a un hermano escandinavo que coincidía en el lugar. Cuando supo de nuestra visión repetía amén, 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 y luego me preguntó: ¿qué puedo hacer para ayudarles? ¿Podría cooperar con la visión de las iglesias en casa e invertir su fe con nosotros? Le respondí. Debido a que es un hombre occidental, llama la atención en China. Pero si está dispuesto a tener el corazón de un siervo, a contar el costo y a no tener miedo, le llevaré a capacitar a nuestros colaboradores en Henan. Además, necesitamos urgentemente Biblias y otros materiales. Nunca tenemos suficientes Biblias porque nuestras iglesias crecen con mucha rapidez. Mi nuevo amigo me preguntó cuántas Biblias necesitábamos. Sin pensarlo mucho contesté: 30 o 40,000 no serían demasiadas. Él replicó: ¿qué le parecen 100,000 Biblias ahora mismo? Las tenemos disponibles en este momento, me respondió. Mis colaboradores y yo dialogamos sobre cómo recibir y distribuir todas esas Biblias de forma segura por distintas partes de China. El Señor me ha enviado a ayudarles en la visión de unir a las iglesias en casa, me dijo más tarde. No hemos venido a China para imponer nuestra agenda ni para dominar su trabajo. No venimos a construir grandes templos. Nos sometemos a la visión que Dios les ha dado a ustedes y queremos servirles en la manera que consideren adecuada. Poco sabía entonces cómo Dios me uniría de forma tan profunda con el ministerio con ese hermano escandinavo en los años siguientes. El Señor lo ha usado como una bendición para la iglesia en China y también para mi familia. Jesús nos empezaba a llevar a una posición de influencia desde la cual millones de creyentes podrían recibir capacitación para el ministerio. Muchos creyentes extranjeros, tanto chinos como occidentales, vinieron a ayudar a preparar a nuestros obreros y a enviarlos como guerreros del Señor. Algunos acudieron para proveer necesidades más prácticas de los obreros. Apreciamos esta ayuda, pero siempre recordábamos que la provisión venía del Señor. Cuidamos de no mirar al hombre como proveedor final. Cuando viajábamos por toda China, apenas teníamos dinero para los billetes de tren. No podíamos disponer de fondos para comer ni para nada más, pero el Señor proveía de tal manera que siempre teníamos lo suficiente para cada viaje. Mi familia vivía en una casa vieja y dañada. Vestíamos ropas gastadas y mis hijos calzaban zapatos con agujeros. Siempre creímos que lo mejor de nuestras posesiones, tiempo y dinero debía destinarse a la capacitación de obreros que fueran a las zonas más pobres y necesitadas. Practicábamos el diezmo aún en la escasez. Si solo teníamos 10 patos, dedicábamos al Señor el mejor pato y sus huevos. Mientras estuve en prisión, cada hombre recibía apenas 2 yuanes y 50 yaos, unos 30 centavos de dólar al mes, para comprar pequeños artículos como papel y pasta de dientes. Aún así, los creyentes apartábamos el diezmo de ese ingreso y lo dábamos al Señor cuando nos liberaban. Un día, regresando a la estación de aceite, íbamos a imponer las manos sobre un equipo que enviaríamos a la provincia de Sichuan. El hermano Wei se dirigió a los jóvenes hombres y mujeres y les preguntó: «Ustedes no tienen dinero y se marchan muy lejos de casa. ¿Por qué lo hacen?
¿Cuál es la cosa que más temen que podría ocurrirles?, preguntó el hermano Wade. Los nuevos obreros respondieron al unísono: no tenemos temor de pasar hambre, ni que nos golpeen. Estamos dispuestos a morir por el Evangelio. Solo tememos no ir con la presencia de Dios. Por favor, oren para que su presencia vaya con nosotros cada día. Estos misioneros sufrieron mucho por el Evangelio. Tuvieron que aceptar trabajos muy duros para poder comer y a la vez predicar. Algunos cuidaron cerdos, otros cortaron leña, otros cargaron cubos de estiércol para abono. Muchos, al ver la calidad de sus vidas y el poder de su testimonio, creyeron en Jesús. Sin embargo, no todas nuestras reuniones dieron resultados gloriosos. A veces las cosas no salían bien en las iglesias en casa. Y no todos acogían con alegría nuestras enseñanzas. En una ocasión estábamos en la provincia de Shandong. El líder local había preparado una serie de reuniones de 7 días. En la tarde del 6º día, mientras el hermano Juan hablaba, algunos creyentes de Shandong comenzaron a señalar faltas en nuestro mensaje. Le lanzaron preguntas difíciles sobre versículos controversiales del libro de Apocalipsis. Juan respondió: lo siento mucho, hay muchos tesoros escondidos en la Biblia. Incluso los grandes maestros no están seguros del significado de estos pasajes. Entonces un hombre mayor anciano de la iglesia y otros 2 compañeros se levantaron y dijeron: cállense, maestros de Enán. Son muy jóvenes e inexpertos. Son unos pobres ignorantes. ¿Cómo pueden enseñarnos si ni siquiera conocen el significado de estas escrituras? Los 3 se levantaron, recogieron sus cosas y se dispusieron a marcharse, llamando a otros miembros a que los siguieran. Salí tras ellos al patio y oré en voz alta: oh Señor, gracias por mis honorables hermanos. Por favor, ayúdalos a que no se enojen por nuestra ignorancia de las Escrituras. 2 de esos líderes se rieron de mí y me dijeron: Jun, toma a tus soldados y llévatelos a donde les corresponde. Recoge tus cosas y regresa a Enán. Supe que aquello era una interrupción del diablo. Con lágrimas sinceras les supliqué que volvieran a la reunión para que pudiéramos orar y buscar la voluntad del Señor. Sus corazones se conmovieron, regresaron silenciosos a sus asientos. Les pedí a todos que se arrodillaran y buscaran al Señor. Les rogué que se arrepintieran de sus faltas. Entonces el amor de Dios se derramó sobre nosotros. Hubo gemidos, corazones quebrantados, y me puse de pie y confesé mis pecados. Muchos me siguieron. Los 3 ancianos se acercaron al frente, se arrodillaron y dijeron: hermano Jun, por favor, perdónanos por haber sido tan groseros y ofensivos. Al ver sus corazones contritos, toda la congregación se arrodilló y oró con muchas lágrimas. Aquellos ancianos nos pidieron que nos quedáramos y que siguiéramos enseñando durante varios días más en otras localidades alrededor de Shandong. Aunque viajamos mucho y estábamos muy ocupados, la vida familiar también nos presentaba enormes retos. Al recorrer China encontré muchas familias cristianas que sufrían gravemente por la política del hijo único. El gobierno obligaba a muchas madres cristianas a abortar su segundo embarazo. A otras las hacían estériles a la fuerza para que no quedaran embarazadas de nuevo. A las familias con más de un hijo las multaban severamente, les quitaban beneficios estatales como asistencia médica o acceso a la educación. Al enterarme de lo que les ocurría a tantas mujeres embarazadas, se me rompió el corazón. Oré y una idea vino a mi mente y les dije: abortar es un pecado terrible. No es una opción. Si están dispuestas a tener a su hijo en secreto, yo me haré cargo del bebé y lo criaré en un hogar cristiano. A las familias les gustó la propuesta y pronto empecé a sentirme como Abraham, un padre de muchos. Detrás de algunos de los bebés que acogimos había historias terribles. 2 jóvenes cristianas solteras de una zona de provincia de Sichuan decidieron unirse a nuestro ministerio. Mientras viajaban hacia Henan, una banda de hombres las raptó y las llevó a una región montañosa, a 200 kilómetros de Chongqing. A esas 2 jóvenes las encadenaron, las usaron como esclavas sexuales por más de un año. Nadie supo lo que les había sucedido. Finalmente lograron escapar, pero volvieron destrozadas. Fui a Sichuan, hablé con las 2 jóvenes y con sus familias. Una de ellas estaba embarazada. Los padres querían que abortara, pero les rogué que no lo hicieran y añadí:
Si su hija da a luz, yo asumiré toda la responsabilidad por el bebé. Nació una niña a la que llamamos Yang Muai, el amor del pastor. La cuidamos hasta encontrar una familia cristiana que aceptara criarla. Debido a que teníamos 2 hijos, el gobierno local nos acosó y nos multó. Entonces, un día, sin aviso, Jun llegó a casa con una niña en brazos. Había oído de una familia cuya esposa había quedado embarazada de un tercer hijo. Las autoridades les exigieron abortar o, en caso de negarse, detener a la madre hasta el parto para quitarle el bebé y matarlo. Al escuchar aquello, el corazón de Jun sangró. Dijo al hermano: no aborten al bebé. La Biblia dice, los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Salmos 127. 3. Lleva a tu esposa a un lugar donde no la encuentren, y después del nacimiento, yo asumiré toda la responsabilidad. Así empezó Jun a traer hijos a casa. Adoptamos 10 u 11 niños. Ni siquiera estoy segura del número exacto, porque no trajo a todos para que yo los conociera, me enteraba de algunos por otros. Muchos procedían de familias de pastores que habían sido encarcelados y torturados, incapaces de seguir criando a sus hijos. Otro bebé llegó después de que una joven cristiana fuera engañada con un trabajo en la ciudad, violada y quedara embarazada. Jun les buscó hogares cristianos, aunque muchas de las familias que aceptaron a los niños eran tan pobres que tuvimos que seguir apoyándolas económicamente. También éramos muy pobres, pero Jun tenía fe de que Dios proveería, y de alguna manera siempre lo hizo. Al principio me enfadé cuando empezó a traer bebés a casa. Le dije: ¿qué pasa conmigo? Si estás tan desesperado por tener más hijos, ¿por qué no me lo dices? Con el tiempo, al conocer la historia de cada niño, aprendí a mostrar misericordia y paciencia. Crecí en la comprensión del corazón compasivo de Dios. Por el ejemplo amoroso de Jun, muchas iglesias empezaron a cuidar de huérfanos y niños abandonados.